Bueno muchachos, con este video pretendo seguir la clase sobre teatro que hemos empezado y hemos trabajado a lo largo del periodo. Hemos visto el teatro desde dos partes, hemos empezado a ver un poquito de qué es el tempo ritmo musicalmente y conceptualmente, como para que entendiéramos a qué se refiere el tempo, a qué se refiere el ritmo. Y posteriormente empezamos de nuevo a trabajar algunas cositas sobre teatro. Este es el momento donde vamos a empezar a interrelacionar todo para que como que terminemos de aterrizar la idea. Antes de salir a cuarentena habíamos comentado que se iba a hacer un trabajo, la idea era hacer el trabajo con ustedes personalmente, pero pues debido a las condiciones no vamos a poderlo hacer. Definitivamente le di espera un poquito a este trabajo como para poderlo trabajar de una forma más lúdica, pero lamentablemente no va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el trabajo que queremos hacer? Habíamos hablado de el tempo ritmo en cuestiones de cómo se aplica al teatro y de cómo a veces una obra puede llevar un ritmo más acelerado, a veces puede llevar un tempo mucho más lento, puede llevar una velocidad de pronto más rápida, como hemos visto en los ejercicios de percusión en clase, como a veces puede ir llevando un tempo mucho más lento. ¿Listo? Esto musicalmente se controla con un metrónomo. Obviamente no vamos a trabajarlo de esa forma con ustedes porque no es la parte musical en la que más quiero profundizar, pero sí entonces necesito que veamos un poquito unos elementos teatrales y ya paso a explicarles cómo vamos a aplicar eso al trabajo que me deben enviar para la próxima semana. Cuando hablamos del teatro decíamos que uno de los elementos fundamentales, que es lo que ustedes pudieron apreciar en los videos que se enviaron en semanas pasadas, es el elemento del diálogo. ¿Qué es el diálogo? Es la interacción entre dos o más personas. Cuando estamos hablando del texto teatral, estamos hablando de cuando un personaje habla y cuando otro personaje habla. ¿Cómo vamos a diferenciar esto? De esta forma, con un guión o colocando el nombre del personaje y después, dos puntos, vamos a describir qué es lo que ese personaje está diciendo. En este caso, por ejemplo, Karina, hola, ¿cómo estás? Juan José, bien, gracias. ¿Listo? Cuando leemos Karina y Juan José y estamos leyendo o desarrollando la obra de teatro, actuándola, llevando la escena, sabemos que no vamos a decir la palabra Karina ni vamos a decir el nombre Juan José, porque eso lo único que nos está intentando explicar es qué personaje está hablando. Pero cuando ya lo llevamos a escena, simplemente el personaje dice el diálogo que está después de los dos puntos. Eso lo hemos entendido a partir de los elementos que se trabajaron el año pasado en los ejercicios en clase, en las obras de teatro que hicimos al interior del desarrollo de las clases e incluso en el video que ustedes enviaron la semana pasada. A diferencia del tipo de interacción que se da en el teatro, que normalmente es dialógica, decíamos, porque hay diálogos por parte de los diferentes personajes, así sea que un personaje aparezca muy poquito en escena, como un personaje que aparece durante toda la obra, el personaje se manifiesta a partir de diálogos. Cada que el personaje toma la palabra para decir algo, eso se le denomina un diálogo, en teatro o en literatura. Ahora, hay tipos de interacciones que no son dialógicas, son monológicas. ¿Qué significa esto? Pues hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando algo es dialógico, decíamos, varios personajes están interactuando. Uno dice, el otro le responde, otro más puede participar, esta persona se puede ir, pero siempre hay por lo menos dos personas o más en escena que están hablando y se hace algo interactivo. ¿Por qué? Porque es comunicación por ambas vías. Es decir, este puede emitir un mensaje, la otra persona lo escucha y esta persona también reacciona a lo que le acaban de decir, opina sobre lo que le acaban de decir, se opone a lo que le acaban de decir, cualquier tipo de interacción mediante la cual este otro personaje también puede hablar y este personaje se ponga a escuchar. Es decir, ambos hablan, ambos se escuchan de una forma turnada, por lo menos para que sea de pronto un poquito más ordenado y podamos entender qué está pasando en la escena. Ahora, ¿qué es un monólogo entonces? El monólogo será aquel tipo de interacción en el que solo una persona habla o de pronto cuando el diálogo de un personaje es bastante largo, considerablemente extenso. Es decir, puede ser
Cuando una sola persona habla y los demás escuchan, por ejemplo, discursos políticos, cuando la mamá lo está regañando a uno, el profesor lo está regañando a uno y te dice un discurso larguísimo diciéndote lo que hiciste mal o por qué te estás equivocando o por qué está enojado y tú solamente te quedas en silencio durante bastante rato escuchando. También ejemplos de monólogos pueden ser lecturas, cuando el profe de pronto se pone a leerles un cuento y ustedes simplemente están escuchando. Cuando hacemos los actos cívicos en el colegio celebrando la afrocolombianidad, el Día de la Independencia, y ustedes están allí como parte de un público que están escuchando, pero no están hablando, es decir, no están participando de una conversación. Como decíamos ahora, donde ambos escuchan, ambos dialogan, ambos charlan, no. Ustedes simplemente están escuchando todo lo que están exponiendo allí al frente. Otro ejemplo de monólogo pueden ser las misas. Cuando uno va a misa, el cura, el padre, el obispo, dependiendo de a qué tipo de misa vayamos, el pastor también, nos está hablando, nos está contando la palabra de Dios, está leyendo la Biblia, estamos atendiendo a los salmos, a los evangelios, en general la Eucaristía, y nosotros solamente estamos escuchando la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es un monólogo, cuando el diálogo de una persona, cuando una persona habla y se demora bastante rato diciendo y no hay una participación realmente activa entre la persona que te está hablando y tú que estás de pronto respondiéndole no, sino que te toca por un momento guardar silencio porque pues estamos en misa, porque estamos en un acto cívico, porque el profesor está explicando o porque tu mamá o tu papá te están regañando, ¿sí? Eso podría ser un ejemplo de monólogo. Aunque la obra de teatro normalmente la conocemos como dialógica porque decíamos hay una interacción entre los dos personajes mientras van hablando y mientras va ocurriendo todo lo que se nos está contando en la obra de teatro y se van desenvolviendo los hechos, podemos encontrar monólogos al interior de esas obras de teatro. ¿Por qué? Porque de repente un personaje toma la palabra y habla y habla y habla y habla y eso va a hacer que por un momento, por lo menos por 2 o 3 minutos, al interior de la obra de teatro encontremos un monólogo. ¿Listo? Hay obras de teatro que son totalmente monólogos, es decir, donde hay un solo personaje, ese personaje es el que hace toda la obra de teatro, como hay obras de teatro que son dialógicas y de repente un personaje te empieza a hablar, hablar, hablar y el otro personaje que está en escena no significa que va a empezar a mirar para el techo, a reírse con el que está en el público, a comerse las uñas porque está esperando, no. Mientras que una persona, un actor esté en escena, tiene que seguir actuando. Así no le toque hablar. Recordemos que actuar no solamente es la palabra, y lo veíamos con los ejercicios de jerigonza que se hicieron el año pasado. No solamente es cuando uno habla, podemos hacer obras de teatro mudas donde uno está haciendo el gesto de que le molesta, que está bravo, que está sorprendido, que está asustado, que está triste, y aún así está actuando sin necesidad de que hable. ¿Listo? Cuando uno se encoge, cuando uno se para, todo lo que es el lenguaje no verbal, todo lo que es el lenguaje gestual, todo lo que son sonidos, eso también hace parte de actuar. Entonces, si en una obra de teatro un personaje empieza a hacer un monólogo y el otro personaje sigue en escena, lo que tiene que hacer es escuchar a su compañero de escena, reaccionar a lo que le está diciendo el monólogo. Si es una historia triste, puede ir mientras tanto, no es que se siente a mirarlo tampoco, sino puede ir haciendo cualquier acción en escena, lavando la loza, construyendo la casa, limpiando el arma si es que se trata de dos cazadores, contando el botín si es que se trataba de, no sé, ladrones, ¿sí? Organizando todos los papeles si es que se trataba de policías mientras que se uniforma. Todo eso hace parte de una obra de teatro, todo eso hace parte de actuar, mientras que ocurre un monólogo. Ahora, ¿cuál es la tarea para ustedes para la próxima semana? Y ojo con esto, van a realizar un monólogo. Por medio de un video van a decir un monólogo, ustedes lo escriben, yo no les voy a decir cuál es el monólogo, no quiero todavía forzarlos y mortificarlos, porque yo sé que muchos de ustedes todavía no, pues, no han trabajado tanto la memoria para aprenderse un pedazo tan largo ni nada. El monólogo lo inventan ustedes, ¿listo? Ustedes van a hacer un monólogo, me van a mandar el video de un monólogo donde solamente ustedes van a aparecer en escena, pero ¿cuáles son los criterios y qué es lo que voy a evaluar? Ojo con esto. Primero, ese monólogo tiene que
representarse de una buena forma. Es decir, no se trata de cómo lo actúe o no lo actúe usted, se trata de qué tanto se está esforzando usted por hacerlo bien. Ustedes están en casa, tienen elementos en casa, busquen si necesitan maquillaje, si van a interpretar a un anciano, poderse maquillar un poquito para verse como viejos, marcarse las líneas de expresión para que se vean más así, si van a estar enojados, si quiere ser un monstruo, un zombie, puede intentar hacer un maquillaje en casa, donde se puede poner un poquito de base de su mamá, o bueno, lo van a hacer con los elementos que ustedes tengan en casa. ¿Listo? Eso es cosa de su creatividad. Entonces, primero que todo tienen que estar caracterizados, es decir, una propuesta de maquillaje, o si su personaje no requiere maquillaje porque puede que sea simplemente una profesora y entonces no necesita maquillarse tanto, entonces por lo menos una ropa que uno diga, ah sí, una profesora se vestiría así para ir a clase, una profesora se vestiría así, o si es una doctora se pone la bata de laboratorio, no sé, por lo menos unos elementos mínimos que yo diga, bueno, tiene un vestuario, o si necesita maquillaje, bueno, tiene un maquillaje, ¿sí? Tiene una cicatriz, no sé, ustedes verán lo que necesiten para su monólogo, porque eso puede variar dependiendo de la historia. Entonces, primero, caracterización. Segundo, yo sé que no tenemos una escenografía, pero en el colegio tampoco teníamos escenografía y podíamos hacer escenas donde hablábamos que estaban en el bosque, donde hablábamos que había un incendio, donde decíamos que era un banco y no teníamos escenografía, pero todos nos lo imaginábamos y eso nos ayudaba a que transcurriera de una mejor manera. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo en su casa. No tienen que tener la escenografía, pero tienen que por lo menos intentar jugar con lo que tienen en casa para que la obra sea más creativa, para que el monólogo sea más creativo. Es decir, no quiero que ustedes se paren únicamente aquí al frente de la cámara como estoy yo, a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y en eso se va todo. No. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes sean un poquito más creativos. Pueden poner la cámara en algún lugar, irse para la parte de atrás y empezar a actuar, pasar de un lado al otro, poner la cámara acostada o parada según ustedes necesiten, ¿sí? ¿Qué otra cosa pueden hacer? Puede ser que alguien les ayude grabándolos y ustedes puedan pasar por un escenario considerablemente largo. Puede ser que ustedes en mitad de video lo pausen y después se vayan para la cocina y entonces yo así voy a entender, ah, hubo un cambio de escenario. Eso es creatividad de ustedes, muchachos, pero lo que no quiero es que sea simplemente una persona aquí contándome el cuento de Caperucita Roja y ya, y en eso pasó el monólogo, no. Yo creo que ustedes intenten actuar un poquito, ¿sí? Un personaje, aunque esté diciendo un monólogo, no significa que se siente únicamente a hablar. Significa simplemente que va a ser un único personaje en escena, pero ese personaje tiene que estar haciendo algo. Puede ser que el personaje sea un cazador que está en el bosque y está asustado, se está escondiendo y está con un arma de cartón, sin arma, con un cuchillo de cartón o algo así. Mire que la utilería la pueden hacer ustedes como hacían en clase, con papel, con hojas de blog coloreadas, ¿sí? Y puede ser que estén en el bosque porque están peleando contra un oso y el oso los está atacando y ustedes están ahí asustados y vienen y le cuentan a la cámara la historia mientras que siguen asustados, mientras que intentan armar un campamento en la parte de atrás o por lo menos un refugio, o intentan ir disfrazándose mientras están en escena contando que se están camuflando porque son unos soldados, que están en una clínica, y entonces mientras que pasa y mientras que están contando la historia, mientras ustedes son los únicos que están en escena, pueden estarle salvando la vida a alguien que no necesariamente hable, simplemente que aparezca en escena, un muñeco que sirva como si fuera otra persona en escena y que ustedes puedan estarle operando, no sé. La cosa es que ustedes vayan actuando y al mismo tiempo vayan intercalándose a ir contando lo que tengan que contar. No solamente sean ustedes allí. El escenario lo pueden inventar ustedes sin necesidad de que pongan cosas, simplemente con que me pinten a mí quién es el personaje y digan, bueno, estamos aquí en un bosque, yo ya me voy imaginando con ustedes. Esto es una cosa de área artística, es una cosa de imaginación, es una cosa de creatividad. Ustedes verán, si ustedes quieren hacerme una escena de una película que ustedes vieron, de una caricatura que ustedes vieron, donde sea un monólogo, lo pueden representar también, ¿sí? Si no, no necesariamente tiene que ser inventado, puede ser algo en lo que ustedes estén basando. Si ustedes se quieren aprender el cuento
Caperucita Roja y lo van a contar en escena, lo pueden hacer, pero entonces se van a parar y van a ir contando y van a ir haciendo, o van a ir contando, yo soy Caperucita Roja, les voy a contar mi historia, había una vez tal y luego apareció un lobo, y bueno, ustedes verán cómo van representando la cosa. Lo que yo quiero es ver creatividad de ustedes. ¿Listo? Eso para dentro de 8 días. Repito, criterios de evaluación, caracterización, creatividad y actuación, en el sentido de que no sea simplemente alguien aquí al frente contando una historia. Eso es todo lo que quiero que hagan. ¿Listo? Ahora, ¿cómo saber eso del tempo ritmo en esa tarea? Voy a ver si la obra es una obra lenta, porque necesita ser lenta, como una persona que está desactivando una bomba y obviamente tiene que hacerlo de una forma muy lenta porque esa se le puede estallar en la cara, como una persona que esté escondida porque está huyendo de un oso, obviamente no puede ser una escena rápida porque pues está escondida, porque está haciendo las cosas, ¿sí? Como puede ser una escena de acción, como puede ser una escena mucho más rápida, eso lo voy a identificar yo según cómo ustedes vayan desarrollando su historia. Y a partir de eso que ustedes hagan esta semana, la otra semana les pongo otro trabajo donde ya vamos a empezar a identificar mejor lo del tempo ritmo partiendo de esto mismo que ustedes están haciendo o que ustedes deben presentar para la próxima semana. ¿Listo? Cualquier inquietud pueden escribirme vía WhatsApp, pueden escribirme por interno para yo poderles comunicar y explicar o ampliar la información de cualquier modo.